Muy bien, vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con algo de conclusión de la clase anterior. Voy a compartir aquí la pantalla. Y nada más para retomar, para ponernos otra vez en contexto de lo que estábamos viendo en la clase anterior. Aquí los escucho. Vimos hasta cuándo celebrar, ¿verdad? Vimos quién celebra y cuándo celebrar, ¿verdad? ¿Hasta ahí llegamos? Sí. Muy bien. Aquí los escucho. Lo que tengan ustedes de sus notas o lo que hayan recordado. Yo tengo que el año litúrgico empieza el primer domingo de Adviento y en cada Adviento cambian los ciclos, que es el ciclo A, B y C. Ahorita estamos en el B. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre los ciclos? Entre la A, B y C. Los evangelios que son escritos por diferente evangelista. Sí, bueno, digamos que la iglesia sigue los evangelios de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo según algún escritor, ¿verdad? Según Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Entonces, diríamos que la diferencia entre los ciclos es el evangelista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos ciclo A. Ciclo A, se lee a Mateo. Ciclo B, a Marcos, ¿verdad? Ciclo C. Cuéntale. A Lucas. ¿Ven? Fíjense, ese es en el orden en el que están escritos los evangelios. Si ustedes vemos las Sagradas Escrituras, están así, ordenadas así, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y así sucesivamente. Entonces, y el Evangelio de Juan se lee entre los ciclos en diferentes puntos importantes. Entonces, pero básicamente eso es lo que es, ¿verdad? ¿Más alguna otra cosa que quisieran agregar? vimos el calendario litúrgico también. El calendario, muy bien. Ok, ¿qué podemos hablar del calendario litúrgico? Bueno, la mayor parte del calendario litúrgico es tiempo ordinario. Uh-huh. Muy bien. Vamos a hablar aquí de los tiempos. ¿Cuáles tenemos? Iniciamos, dijimos, con el Adviento, ¿verdad? Y luego, Navidad, Navidad. Y luego, ordinario, ¿no? Y luego,
Cuaresma. Cuaresma. Ajá. Luego. Semana Santa. Y luego la Pascua. Y luego. Y ordinario. Ordinario. Muy bien. Esos son los tiempos litúrgicos que se ven dentro del calendario litúrgico. Para nosotros decíamos que el primer día del año es el primer domingo de Adviento. Ahora ahí es donde cambia el año litúrgico, es donde nosotros diríamos que estamos hablando de un año nuevo. No es, para nosotros católicos, el año no empieza el 1 de enero, sino que empieza el primer domingo de Adviento. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar? Entonces decíamos que la mayor parte del calendario es el tiempo ordinario y son aproximadamente, pueden ser entre aproximadamente 33 semanas de las 52 del año, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra cosa? ¿Qué más hablamos en la clase anterior? Por ahí les compartí algunas imágenes, ¿verdad? Porque hablamos también de los objetos litúrgicos, ¿verdad? Libros, ornamentos. Hablamos de los objetos litúrgicos, de los libros litúrgicos, ornamentos, ¿verdad? Ujú. Muy bien. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario o algo que quisieran agregar sobre eso. Muy bien, voy a compartir aquí nuevamente. Ok, entonces estábamos hablando en la clase anterior desde cuándo celebrar. Hablábamos del tiempo litúrgico y decíamos que días determinadas del año. Por ejemplo, dice el Sacrosantum Concilium y el Catecismo numeral 1163, estamos a partir de ahí. Días determinados del año, dice la Santa Madre Iglesia, considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino esposo. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? La obra de salvación. Eso es lo que se celebra, ¿verdad? Cada domingo, pero también durante el ciclo del año vamos celebrando puntos clave de toda la vida de Jesús. También vemos que se celebra cada semana como lo vemos en cada domingo, que es el día que se llama del Señor. Ese es el día del domingo. Y obviamente una vez al año. Celebramos una vez al año la Pascua y durante el ciclo del año se va desarrollando todo el misterio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que celebramos desde su adviento, es decir, desde que los profetas anuncian la llegada del Mesías, el Salvador. Vivimos eso en el tiempo de Adviento, la espera del Mesías, posteriormente su llegada, ya su nacimiento, en lo que es el tiempo de Navidad, y después vamos acompañándolo en el transcurso de su vida. Así, desde que era niño, que lo llevaron al templo a la circuncisión, después cuando él mismo se presenta en el templo, y recordemos que está rodeado de los doctores, ¿verdad? Cuando se extravía, por así decirlo, durante 3 días, y que sus padres van y lo encuentran en el templo. Y después, ya en su tiempo ordinario, que es decir, lo que hizo Jesús durante su vida, que nos acompaña igual que nosotros, ¿verdad? En el día a día. Y después ya su ministerio, los últimos 3 años de su vida, donde ya realiza los milagros y todas las acciones que realiza para que pudiera ser identificado como el Mesías.
Entonces, así lo vamos acompañando hasta la cruz, hasta su resurrección y la Pascua. Y volvemos a empezar, ¿verdad? Cada año vamos acompañando a Jesús durante su vida y de acuerdo a cada uno de los evangelistas se va cambiando cada 3 años. Cada 3 años volvemos a iniciar. Muy bien. Entonces decíamos que como antecedente, numeral 1164, estos días de fiesta provienen ya desde la antigua alianza. Los judíos tenían ya sus días en los que se celebraba, por ejemplo, la salida de Egipto, y así, ¿verdad? Cada uno de los tiempos que ya celebraban la Pascua y que ahora nosotros lo seguimos haciendo, pero ya con un sentido cristiano, ya no solamente como un evento del pasado. Muy bien, entonces eso fue más o menos lo que hemos estado viendo hasta ahorita en cuanto a cuándo celebrar. Muy bien, ahora pasamos. Bueno, quisiera hacer mención aquí también de esto, ¿verdad? La liturgia de las horas en el numeral 1174 nos dice que está estructurada de manera que la alabanza a Dios consagra el curso entero del día y de la noche, Sacrosanctum Concilium, en el numeral 84. Entonces, lo que hace la liturgia de las horas es que prolonga la celebración del domingo. Es decir, celebramos el domingo, pero mediante la liturgia de las horas se prolonga esa celebración durante toda la semana. Y el numeral 1175 nos recomienda a todos nosotros, los laicos, rezar el oficio divino, ya sea con los sacerdotes o reunidos entre nosotros o inclusive solos, ¿verdad? Cada quien lo puede hacer en su casa desde la mañana, empezando en el laudes, y nos dicen que, por ejemplo, recomiendan sobre todo las vísperas, los domingos, las fiestas solemnes, celebrarlo comunitariamente. No siempre se puede hacer esto y ahorita pues por lo de la pandemia es un poquito más complicado, pero eso es algo que se recomienda. Muy bien, ahora pasamos al numeral 1179 y lo pueden seguir en su catecismo y vamos a ver dónde celebrar. Entonces ya vimos quién celebra, cuándo celebrar, ahora veremos dónde celebrar. Vamos a leer 1179. Empezamos Juani, Lourdes, y luego Isabel, Julio, Verónica, Elena, Beatriz, Adriana, y hay alguien más aquí que no está el nombre y está la cámara apagada, no sé quién es. El numeral que sigue. Cuando lo tenga listo, continuamos. Soy yo, arquitecto. Apenas voy entrando a mi casa. Ahorita, muy bien, muy bien. Entonces ahorita le toca el último número. Adelante. 1179. ¿Dónde celebrar? El culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. Sí, ahorita continuamos en el siguiente. Esto es importante porque en la antigüedad, con los judíos, se decía que se tenía que ser exclusivamente en el templo. Y recordemos que eso es parte del diálogo que tiene Jesús con la samaritana. ¿Verdad? Cuando se le acerca a Jesús al pozo y le pide agua de beber. Entonces ella le dice, ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en el templo. ¿Y cuál es la contestación de Jesús? Dice, llegará el día en que se adorará en espíritu
y en verdad. Es decir, que no, y lo que acabamos de escuchar ahorita, no obligado a un lugar exclusivo. Numeral 1179. Esto es importante, ¿verdad? Porque entonces ahí caben estas preguntas de, por ejemplo, si una persona se casa y no está en el templo, entonces no es válido, ¿verdad? O, por ejemplo, si una persona es bautizada y no es en el templo, ¿no es válido? O cualquier otro de los sacramentos, ¿verdad? Entonces aquí donde está esa respuesta. Dice San Ignacio de Antioquía. Recuerden, vimos esto en el primer, creo que en el primer semestre, cuando estábamos hablando de algo de los padres de la iglesia. Dice San Ignacio de Antioquía, donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica, escribe San Ignacio de Antioquía. Y menciona también que donde está el obispo, ahí está la iglesia. Ahora bien, si se celebra, vemos que se puede hacer una celebración eucarística. Yo creo que a muchos les ha tocado participar o celebrar una misa que no es necesariamente dentro de un templo. A lo mejor puede ser en un parque, puede ser en algún salón. Ha pasado en muchos lugares. Ahora, simplemente hace poco, ¿verdad? Cuando se hizo lo de la caravana por la vida, se celebró en un lugar abierto. Y es una Eucaristía válida, porque dice, donde está el obispo, ahí es donde está la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué dice el numeral lo que acabamos de escuchar ahorita? Numeral 1179. El culto a Dios es en espíritu y en verdad, dice Juan 4:24. Entonces, la nueva alianza no está ligada a un lugar exclusivo. Toda la tierra santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Nos dice que cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas reunidas para la edificación de un edificio espiritual, según 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 5. Y el numeral 1179 continúa diciendo que según segunda de Corintios 6:16, somos el templo de Dios vivo. Si nosotros, es decir, los seres humanos, junto con el obispo, ¿verdad?, somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿esto quiere decir que entonces no hay por qué ir al templo? No, no quiere decir eso. Lugar preferencial es el templo. ¿Por qué? Porque está consagrado. ¿Sí me explico? Es decir, como el altar es consagrado, quiere decir que es de uso para lo que va a ser celebrado ahí. Igualmente, por ejemplo, los objetos litúrgicos, los vasos sagrados, si son consagrados, ya no son para un uso común, ya no son para vertir cualquier líquido, sino que son para uso exclusivo de la liturgia, es decir, porque ahí es donde va a estar la sangre de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se consagra algo, es decir, se aparta de y va a ser ahora para uso exclusivo de. Esto es lo que sucede con las personas también. Por ejemplo, las religiosas, los religiosos, aunque no es un sacramento por ejemplo, una religiosa no es lo mismo que un sacerdote, porque el sacerdocio es un sacramento y ser religioso no, pero se consagran. ¿Se me explico? Esto es importante, porque ya no son de uso común, es decir, ya no son de igual que cualquier otra persona, cualquier otro laico. Así entonces, el lugar preferencial es el templo, sin embargo, no es exclusivo. ¿Sí me explico? No sé si me di a entender lo que quise decir aquí. No sé si se disipen algunas dudas. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. El 1180. Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido,
Los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres, reconciliados y unidos en Cristo. Muy bien. Entonces, recordemos esto porque no en cualquier lugar se permite la reunión para celebrar el sacrificio. Desafortunadamente todavía hay lugares o países donde el cristiano es perseguido. Recordemos que así sucedía en un principio, ¿verdad? Con Jesús y los primeros años, por lo menos los primeros 300 años, la iglesia era perseguida. Y vemos que hasta San Pablo lo menciona, ¿verdad? Él era perseguidor de la iglesia. Y así los primeros 300 años, los cristianos eran martirizados, echados a los leones, al Coliseo romano, etcétera, hasta que se detiene esa persecución. Pero aún en la actualidad hay países donde no se permite celebrar la fe cristiana, la fe católica. Entonces, donde sí se puede, pues bueno, entonces se dedica a construir templos y ahí es donde se va a celebrar. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. Numeral 1181. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. Muy bien. Ese fue el numeral 81. ¿Sí, verdad? Sí, muy bien. Sí, ese fue. Nos dice que es la casa de oración donde se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía, ahí es donde está el sagrario. Por lo tanto, nos dice que debe ser hermosa y apropiada para la oración y las celebraciones sagradas. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque esa es la intención o como se debe de considerar a los templos, ¿verdad? Porque no es cualquier lugar, no es cualquier edificio, porque el altar está consagrado y ahí es un lugar sagrado. Por lo tanto, uno debe darle el respeto adecuado, ¿verdad? En cuanto a cuando uno va al lugar, ¿verdad? Que esté limpio, que uno vaya vestido de una forma decorosa, ¿verdad? Que no distraiga, que nuestra vestimenta no distraiga a los demás, que no haga que todo el mundo voltea y ahora lo importante es la persona, no Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces, tampoco no es que vayamos todos como monjes, porque no somos eso, pero simplemente darle ese respeto. Muy bien, el siguiente numeral. Numeral 1182. El altar de la nueva alianza es la cruz del Señor, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro. Cristo murió y resucitó verdaderamente. Muy bien. Pasamos al siguiente. Numeral 1183.
El tabernáculo debe estar situado dentro de las iglesias en un lugar de los más dignos con el mayor honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Muy bien, aquí ya nos está hablando de específicos, ¿verdad? Permítame compartir aquí la pantalla. Aquí ya nos está hablando de cuestiones un poquito más específicas, de cómo debe ser el lugar. Es un edificio destinado al culto divino, es una casa de oración, es donde está el altar de la nueva alianza, que es un símbolo del sepulcro, y el tabernáculo, dice, debe estar situado en las iglesias en un lugar más digno y con el máximo honor. Debe favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Muy bien. Pasamos al siguiente. (1184) La sede del obispo, cátedra o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. El ambón, la dignidad de la palabra de Dios, exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Muy bien. Fíjense, esto es algo importante. Así es como se llama el lugar, la silla o el asiento donde se sienta el obispo. Se llama cátedra. De ahí es donde viene que donde está el obispo es catedral. De ahí viene esa palabra. Ahora, esto es importante y recordemos que Jesús menciona esto. Vamos a Mateo 23, del 2 al 4. Mateo 23. Mateo 23, dice, y les dijo Jesús: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Entonces, recordemos que Jesús reconoce la autoridad dada por Dios a quien se sienta en la cátedra. Esto es importante, porque de ahí viene también donde se dice que cuando el Papa habla es cátedra, es palabra de Dios. Es decir, lo que el Papa está diciendo es infalible en cuando está hablando de moral y cuando está hablando de la doctrina, ¿verdad? Por eso es reconocido por Jesús, ¿verdad? Él dice, en la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos, dice, hagan lo que dicen, nada más que sí ponen claro una situación. En ese tiempo decía, bueno, ellos decían cosas, porque lo que dicen es verdad, es palabra de Dios, sin embargo, ellos no lo hacen. Entonces dice, hagan lo que dicen, pero no imiten lo que hacen. Ahí son cuestiones diferentes. ¿Sí? No sé si me expliqué lo que quise decir. Es decir, a lo que voy es que Jesús reconoce y esa autoridad que tiene el que está sentado en la cátedra de Moisés, que para nuestro caso sería el obispo y obviamente el Papa, ¿verdad? Que es el obispo de Roma. Pero para nuestro caso es cuando el obispo está, por ejemplo, en alguna homilía que te está explicando algo, es la palabra de Dios actual. Muy bien, pasamos al siguiente. 1185.
A ver, permítame un tantito. Aquí pasó en el... bueno, si continúa en el 85. Ok, 1185. La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por tanto, el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del bautismo, baptisterio, y favorecer el recuerdo de las promesas de bautismo, agua bendita. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por tanto, el templo debe de estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. Muy bien. Bueno, aquí en estos numerales 84, 1184 y 85, también nos hablaba sobre el ambón. El ambón es el lugar donde se lee las Sagradas Escrituras. Ven que es donde normalmente hay dos muebles que o pedestales donde se coloca uno, la Biblia litúrgica, ¿verdad? Y hablamos de la Biblia litúrgica, que sería los leccionarios, es donde se leen las Sagradas Escrituras. Eso es el ambón. Y donde se dan los anuncios es el atril, normalmente está del lado opuesto. Y el ambón también está en un lugar elevado porque es la palabra de Dios la que se va a anunciar ahí. También nos menciona aquí estos numerales del baptisterio, que el templo debe tener un lugar apropiado para la celebración del bautismo. Originalmente vemos los signos de qué es lo primero que se necesita para ser cristiano. Pues ser bautizado. Entonces, por lo tanto, para que se pueda apreciar ese signo, si el bautismo es la puerta de entrada a ser hijos de Dios, al cristianismo, a ser miembros de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, entonces, ¿dónde debe estar colocado el baptisterio? Si es un signo, ¿dónde piensan ustedes que debería estar colocado? Al principio del templo. Al principio del templo, ¿verdad? O, bueno, como en el caso de Roma, estaba afuera pero sí, al principio del templo, porque si son signos, por ejemplo, vemos en la Catedral de Nuevo Laredo, así es como está, ¿verdad? El baptisterio está a la entrada, y luego sigue la nave, o sea, donde están las bancas, y luego ya el altar, porque es ese signo que esa es la puerta de entrada a ser miembros de la iglesia, a ser hijos de Dios, etcétera. Entonces, como es un signo, debe ser visible. Ahí está ese signo visible. Muy bien, pasamos al siguiente. Profe, es que voy llegando. No se preocupe. Pero lo puedo leer. Sí, claro que sí. Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios, ordinariamente, se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva, al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21:4. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Hasta ahí. Muy bien, hasta ahí, muy bien. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario sobre esto que vimos ahorita. Estamos hablando entonces de dónde celebrar. Decíamos que no está obligado a un lugar exclusivo. No es un solo lugar dentro de todo el mundo, sino que la iglesia celebra en cualquier parte del mundo. Pero decíamos, sí, adelante.
No, por ejemplo, el sacerdote aquí de la parroquia dijo que íbamos a empezar a hacer misas en el barrio, dice él, en el barrio. Sí, Entonces, sí, efectivamente, porque es nosotros, los cristianos, ¿verdad? Formamos parte de la iglesia. Entonces es donde están el obispo, donde están los sacerdotes, donde estamos los bautizados, ahí es donde se celebra, ¿verdad? No es un lugar, no es exclusivamente de un lugar. Sin embargo, sí hay que reconocer que hay lugares dedicados, consagrados para eso, ¿verdad? Que no le quita esa importancia, es decir, no nada más en cualquier lugar porque así se antojó. Sí, si hay esos lugares exclusivos, sí, que hay esos lugares dedicados, ¿verdad? Pero que no son exclusivos. Muy bien. Voy a compartir aquí rápidamente. Ahora pasamos a los numerales del 1200 y nada más así rapidito sobre las diversas tradiciones litúrgicas y la catolicidad de la iglesia. Dentro de la iglesia católica hay diferentes ritos litúrgicos, tradiciones litúrgicas. Esto no quiere decir que no sean católicos. Podemos ir a algún otro país donde puede variar un poco la forma en que se realiza el rito, sin embargo, el misterio celebrado es uno, dice el numeral 1200. Entonces, dice, la Iglesia de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran en todo el lugar el mismo misterio pascual. Eso es lo que no cambia. El misterio es el mismo, es uno. Sin embargo, la riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. Dice el numeral 1201. Por lo tanto, hay diversas tradiciones litúrgicas. Vamos a ver, por ejemplo, dentro del rito latino hay diferentes tradiciones o ritos. Tenemos el rito latino, el bizantino, el alejandrino o copto, siriaco, armenio, maronita, el caldeo. Nosotros entramos dentro del rito latino, principalmente el rito romano. Pero dentro del rito latino hay diferentes ritos de algunas iglesias locales, como el rito ambrosiano, el hispánico, el visigótico o diversas órdenes religiosas. Entonces, y fíjense, esto es iglesia católica. Nada más que si se está en otro país, puede ser en Oriente o en Europa del Este, etcétera, se celebra, es el mismo misterio el que se celebra, pero la forma litúrgica puede variar. Por esta razón, vemos nosotros que el Concilio Vaticano II modificó ciertas formas litúrgicas de celebrar el mismo misterio. Recordemos y bueno, ya uno investigando se da cuenta que lo que hizo Vaticano II es, antes del Vaticano II se celebraba con la misa tridentina, que eso viene desde el Concilio de Trento. Y bueno, en un principio yo pensaba que era a lo mejor una liturgia más solemne, y sí tiene su solemnidad muy importante. Sin embargo, la liturgia como la celebramos ahora, después de Vaticano II, se parece más a las celebraciones de los primeros cristianos. Porque recordamos, vemos en los Hechos de los Apóstoles, en las que dice que todos se reunían en un mismo lugar para partir el pan y no había distinción. Y vemos que en la liturgia ya del Concilio de Trento hay una separación entre el clero y el pueblo, ¿verdad? Donde había una barrera, en el mismo templo, en la nave, había una barrera que separaba la nave, es decir, donde están las bancas, de donde estaba el sacerdote. No había ese contacto. ¿Sí me explico? Cosa que con el Vaticano II hay esa más unión, participación de los fieles. Recordemos que todos celebramos. Hay uno que preside, que es el sacerdote o el obispo o el diácono, pero todos celebramos. Entonces, Vaticano II lo que hace es que regresa a los orígenes
donde todos vamos a celebrar, donde todos vamos a participar, que es algo distinto. Sin embargo, les digo, hay diferentes ritos, pero se celebra el mismo misterio. Entonces, esto es importante. Ahora, nosotros celebramos dentro del rito latino, nosotros estamos dentro del rito romano, que es lo que se usa en México o en América en general. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, decíamos que tenemos de las tradiciones litúrgicas el rito latino, ¿verdad? Y dentro del rito latino tenemos el romano, el ambrosiano, el hispánico o visigótico, y hay otros. Tenemos el bizantino, el alejandrino o copto, el siriaco, el armenio, maronita, caldeo. Por eso vemos que, no sé si ustedes se han fijado, pero a veces en Roma vemos a otros cristianos católicos que traen vestimentas un poco diferentes a la que trae un sacerdote al que estamos acostumbrados a ver comúnmente nosotros, pero no dejan de ser católicos, nada más que cambia un poquito el rito ahí. Muy bien, dentro de la liturgia de las culturas también vemos en el numeral 1204 que la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. Esto es lo que es la inculturación. Por eso vemos, por ejemplo, en el África, ¿verdad? Podemos ver algunas cosas que cambian un poco, pero es el mismo rito. Aunque sea dentro del rito latino-romano, puede haber diversidades, ¿verdad? Siempre y cuando no se pierda el sentido. Igualmente podemos ver, inclusive en el mismo México, en el sur, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, se celebra un poquito diferente a como sucede en la parte norte. Igualmente en otros países, ¿verdad? Pueden tener unas variantes, ciertas variantes, pero el sentido debe ser el mismo. Eso es lo que no se pierde. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre eso? Muy bien. Bueno, pasamos a los siguientes numerales. Ahora sí, para entrar a lo de los sacramentos. Dice el Catecismo Romano, el sacramento. ¿Qué es un sacramento? Nos dice el Catecismo Romano en la parte 2, capítulo 1, en el número 4, que es ese nombre de alguna cosa sagrada que está encubierta y oculta. Se le llama sacramento, dice, a ciertas señales sensibles que causan la gracia y al mismo tiempo la declaran y como la ponen delante de los ojos. Según San Gregorio dice que se puede decir que los sacramentos, por cuanto a la virtud divina, ocultamente obra la salud bajo los velos de las cosas corporales. San Agustín dice que es una señal de una cosa sagrada. Y decíamos el sacramento, el Catecismo Romano, que es una señal visible de la gracia invisible instituida para nuestra justificación. Esta es como que la definición más común, ¿verdad? El sacramento es una señal sensible, una señal visible de la gracia invisible instituido para nuestra justificación. Eso lo pueden ustedes ahí subrayar. Esto es básicamente la definición que se le da al sacramento. Ahora, sin embargo, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo se traduce esto? Si alguien nos pregunta, bueno, ¿qué es esto del sacramento? Pues sí, me dices que es una señal, un signo sensible de la gracia divina, pero en realidad, ¿qué es eso? Bueno, Lucas 5:17 y 6:19 nos explica que el sacramento es como la fuerza que sale del cuerpo de Cristo. Yo creo que el mejor ejemplo de esto lo podemos ver en la hemorroísa. Recuerden ese pasaje donde Jesús va caminando, ¿verdad?, entre la muchedumbre y de pronto se escucha, hay un gentío, ¿verdad?, que se acerca a Jesús y siente Jesús como que alguien lo tocó.
No sé si recuerdan ese pasaje. Entonces le dice a los apóstoles, voltea y le dice, ¿quién me tocó? Y le dicen sorprendidos, Señor, ¿cómo que quién te tocó si está lleno de gente aquí y todo el mundo te está empujando? ¿Cómo quién te tocó? Pues cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que te está empujando aquí. Pero él se da cuenta y voltea y descubre que hay una mujer que se le acercó y le tocó y se sintió como que una fuerza salió de él. Y esa persona quedó curada porque salió una fuerza del cuerpo de Cristo. Eso es un sacramento. ¿Sí me explico? Muy bien. Mire, voy a pasarles ahorita un video cortito que nos va a ampliar un poquito más sobre esto. Déjame ponerlo aquí. Y ustedes me dicen si se alcanza a ver. Permítame tantito. ¿Se escucha ruido o nada más se escucha lo que estoy diciendo? ¿Sí se escucha lo que está diciendo? ¿Se escucha? Ok, pero no se escucha algún ruido afuera. No. Muy bien. Pues, Ok, voy a compartir el... No interrumpe nada. Ok, voy a... Permítame tantito. Muy bien, voy a compartir este video a ver si me dicen ustedes si se escucha. Me dicen si se ve y se escucha. ¿Sí se ve? Sí, y se escucha. Ok, Sí. ok, muy bien. Imagine being someone in the city of Rome converting to Christianity in the early church. After a long period of preparation, you would have come to this very place to be baptized by the Bishop of Rome, the Pope. This is the baptistry outside the Basilica of St. John Lateran, the church where the popes resided for about 1,000 years before eventually moving to St. Peter's. The baptistry was built by Constantine in the early 4th century and served as the principal place for baptism in the city of Rome for many generations. As you entered the building to be baptized, practically everything you did there would remind you of the spiritual transformation you were experiencing and the new identity you were taking on in Jesus Christ. And we'll see that the ritual of the early Christians in Rome continues to shed light on the mystery of our own baptisms today. The interior of St. John Lateran's baptistry has been updated many times throughout the centuries. Still, this is the same place where the early Christians in Rome were baptized, and this would have been for them the most important moment in their lives. Christians believe that baptism cleanses the soul from sin and fills it with Christ's divine life. Think about that. The God of the universe comes to dwell within us through the sacrament of baptism. Everything in the early Christian rite of baptism was there to remind the person of the dramatic step they were taking in their lives by turning away from sin and being joined to Jesus Christ. When they would enter this baptistry to be baptized, they would face west
and renounce Satan and all of his empty works. And then they would turn their backs on Satan and face east, symbolizing the dawn of a new day that was coming in their lives as they were about to be baptized. Then they would go down into the baptistry's waters, and there the Bishop of Rome would ask the person 3 questions based on the creed. First, do you believe in God the Father Almighty? And the person would say, I believe, and be immersed in the waters. And then the bishop would ask a second question. Do you believe in Jesus Christ, his only Son? And the person would say, I believe, and be immersed a second time in the waters. And then the bishop would ask a third question. Do you believe in the Holy Spirit and the Holy Catholic Church? And the person would say, I believe, and then be immersed a third time in the waters. Then the person would step out of the waters, symbolizing resurrection, the new life they have taken on in Jesus Christ. And they would be given a white garment, symbolizing how they had been cleansed, purified in Christ. Baptism is the basis of the whole Christian life. It is the gateway to life in the Holy Spirit. But it is just one of the 7 profound encounters we have with Jesus Christ in what the Catholic Church calls the 7 sacraments. Through the sacraments that Jesus Christ established, we are nourished and sustained in our life in him. Let's take a closer look now at those 7 sacraments. For many people, when they look at sacraments, they think of them as just a bunch of rituals and rituals that Catholics have to go through. Patrick, how would you explain why Catholics have the sacraments and how important they are? I think the best answer, Ted, is that Jesus gave us the sacraments. This is his way of meeting us in our lives where we need him and how we need him. He knows we're body, soul beings. We have bodies, so the sacraments are material. There's oil, there's touch, there's a word, there's bread, there's wine. But he also knows that we're spiritual beings. So he gives us his grace through these material things. And if you think of the sacraments as the initiation or the strengthening of a relationship, or the restoring of a relationship, then the hang up about rituals and rules kind of goes away, because then you see the point. If you knew nothing about history, a trip to Europe is going to be a bunch of nice buildings. What's the point? But if you know what the buildings were built for, then entering them is a totally different experience. And when you think ritual, what do you think? Empty ritual. Well, these are the sacraments are the opposite of that. They're the inverse. They're completely filled rituals. Filled with what? Filled with the grace of God. So these are rituals that strengthen the relationship. But you talk about relationship here. Some people may wonder, well, can't I just have a relationship with Jesus? Jesus died on the cross for my sins, and I can just pray to him, and I can receive his life that way. Why do we need to go through all these mechanical rituals that you Catholics have? Great question. How do you marry the fact that Jesus died on a Friday on a hill outside the walls of Jerusalem, and this one act of salvation where he redeemed the whole world? How does that apply to me today, this week, in my workplace, my home, my parish? Well, the answer is Jesus applies that one gift through the sacraments, through the church, here and now, so that until the end of time, he's always coming to us. He'll come to us at the end of time. He came to us through the Blessed Virgin Mary, but he also comes to us through the sacraments. And in the best way, the fullest way, through himself in the Eucharist. The Eucharist is the source of the grace of all the other sacraments. All the other sacraments lead to the Eucharist, where this is a really, truly personal encounter with him. No, there are 7 sacraments, and they come at critical moments in our lives. Tell us about how Jesus comes to meet us at those turning points in our life story. Ted, if you look at a human life as a story with a beginning, middle, and an end, all the sacraments meet us at those high points or low points. The relationship is started in baptism. It's sustained in the confirmation and the Eucharist. The relationship is repaired through confession. The church is given leadership and governance, and the source of the sacraments through holy orders. We marry. We start families through marriage. If we're sick or dying, we get the sacrament of the sick. So all the sacraments uniquely fit precisely what we need when we need it, using very ordinary things: oil, words, touch, a vow, bread, wine. So he meets us where we are in forms and things and food substances, for instance, that we're all very, very familiar with. And those very material things that you mentioned, the bread, the wine, the water, that helps us, doesn't it? Because we're bodily creatures. We perceive the world through the senses, and Jesus is a great master teacher. He knows how we think, how we work, and so
coming to us at these moments of grace, at these critical turning points of our lives, he uses these material things to help us to really appreciate what's happening in the sacraments. Yeah, here's Jesus the teacher, Jesus the Son of God, who's both God and man, that great Catholic both and. So humanity and divinity is teaching us, who also straddle two worlds. You know, we're material beings, as you say, we have bodies, but we're also spiritual beings, we have souls. So the sacraments are uniquely fitted to who we are and what we need. We need to hear words, so we have the engagement of the senses. We can smell oil, we can feel it, we can eat bread, we can touch it, we can smell it, we can taste it. So the sacraments are, they're uniquely incarnational, because Jesus knows we are body, soul beings. And it shows God's beautiful love for us, that he wants to be present to us in those pivotal moments in our lives. He wants to guide us. He wants to encourage us. He wants to heal us. He wants to bring reconciliation with us. So it's beautiful that we have these seven sacraments then. Yeah, once you realize that God loves you as though there was only one of you to love, as the great St. Augustine said, then the sacraments, they're not about rules, they're about a relationship. Muy bien, voy a parar aquí el video. Déjame dejar de compartir. Muy bien, vemos, no sé si se explicó un poquito mejor lo que son los sacramentos. Es la gracia de Dios, de Jesucristo, viene a nosotros a través de formas, de palabras, de materia, ¿verdad? Porque lo que dicen ahí es, nosotros somos cuerpo y espíritu. Jesús, al saber eso, entonces nos deja alimento y que podamos comprender de una forma física lo que nos va a llevar a lo invisible. ¿Sí me explico? Los sacramentos es algo visible que nos lleva a lo invisible. Porque, por ejemplo, el agua y las palabras en el bautismo nos borran el pecado original, que es algo que no podemos ver, ¿sí? Porque es algo que está marcado el espíritu. Sin embargo, por medio del agua, dice San Pedro, ¿verdad?, que el bautismo ahora nos salva, por medio del agua y las palabras que Jesús dijo, que tienen poder y autoridad, eso hace que nos borre el pecado original y nos vuelva hijos de Dios, miembros de la iglesia, etcétera. Ya veremos poco a poco más adelante cada uno de los sacramentos, pero ahorita es comprender. El sacramento es una forma instituida por Dios, por Jesús, para nuestra salvación. Y lo que menciona aquí también importante es que los sacramentos nos acompañan en los puntos claves importantes de nuestra vida. Porque así nosotros nacemos a la vida física. El sacramento del bautismo nos da ese nacimiento a la vida del Espíritu, ¿verdad? Que así dijo Jesús, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Así lo menciona Jesús. Entonces, nacemos a este mundo material, pero al espiritual nacemos en el bautismo. Después necesitamos alimento físico, por eso comemos, pero también necesitamos alimento espiritual. ¿De qué manera es? Él mismo se entrega su carne y su sangre para alimentarnos físicamente y espiritualmente. Luego dice, bueno, pues para la misión que nos va a dar, dice, vayan y prediquen a todo el mundo, ¿verdad? Necesitamos ser enviados. ¿En qué momento somos enviados? En el sacramento de la confirmación. Además, veremos más adelante también que en el bautismo, si nos bautizaron de niños, no sabíamos nosotros que nos habían bautizado, pero en la confirmación nosotros vamos a confirmar esa fe que mis padres dijeron cuando me bautizaron. Ahora yo personalmente digo que sí acepto a Jesús y recibo los dones del Espíritu Santo para poder predicar y demás, que lo veremos más a detalle más adelante. Posteriormente dice, si nuestra relación con Jesús se rompe, se puede restablecer nuevamente mediante el sacramento de la reconciliación. Por eso Jesús sabía que íbamos a fallar y dejó ese sacramento para poder reunirnos otra vez, para poder tener esa reconciliación. Después, si nos enfermamos físicamente, pues para eso también dejó el sacramento de la unción.
Sacramento de la unción de los enfermos, para cuidar nuestro cuerpo y nuestro espíritu en caso de muerte. Y también para cumplir una misión dejó otro sacramento, ¿verdad? Los sacramentos de servicio. Porque dijo Jesús, yo no he venido a ser servido sino a servir, y nosotros vamos a seguir su ejemplo. ¿De qué manera vamos a servir? Él dejó algo sagrado, que es el sacramento del matrimonio o el sacramento del orden, ¿verdad? Para mantener unida a su iglesia. Pero no sé si está aquí alguna duda, pregunta o comentario. Me gustaría escucharlos para ver si se pudo transmitir el mensaje correctamente. ¿Seguros? uno a la vez. Me gustaría escuchar sus opiniones, a ver si se pudo transmitir correctamente esto. ¿Qué es un sacramento? ¿Cómo le explicarían ustedes a alguien más qué es un sacramento y por qué es importante? Los sacramentos son signos sensibles que Dios puso para, pues para llegar a Él, y también para ayudarnos de muchas formas, ¿verdad? Entrar a la vida cristiana, católica, por medio del bautismo, poder tener un alimento que es la Eucaristía, y bueno, así con los diferentes, o con todos los demás sacramentos, ¿verdad? La confirmación, que pues es para podemos ser enviados para anunciar su evangelio, y los demás de la reconciliación, para poder restablecer nuestra relación con Dios, y para curar, que es la unción, y los de servicio, que ya sea el orden o el matrimonio. Muy bien, sí, ya vemos que dentro de los sacramentos están agrupados de la siguiente manera, ¿verdad? Los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, la comunión y la confirmación. Tenemos los sacramentos de curación, que sería la confesión y la unción de los enfermos, y los sacramentos de servicio, que sería el matrimonio y el orden sacerdotal. Entonces, recordemos que Jesús, cuando estuvo en este mundo, Él curaba, por ejemplo. Él pudo haber simplemente, como lo hizo en algunas ocasiones, simplemente con las palabras, pero en muchas ocasiones Él quiso utilizar la materia. Recordemos que en algunas situaciones, por ejemplo, para devolver la vista a un ciego, hizo lodo, ¿verdad? Con su saliva tomó tierra, hizo lodo y se la aplicó en los ojos, y ya con eso pudo ver. Entonces, ¿era necesario que utilizara la materia? Pues no, simplemente con decirlo, con eso es suficiente. Pero Jesús hizo esto para que nosotros pudiéramos sentir, porque nosotros estamos hechos de cuerpo y espíritu, y la parte corporal no la hace a un lado, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace qué es lo que forma al ser humano? La parte física y espiritual. Eso junto hace el ser humano. Entonces, Cristo no separa eso. Cristo por eso deja los sacramentos, para que por medio de cosas físicas, cosas sensibles, es decir, cosas que se pueden sentir, ver, observar, percibir por los sentidos, nos llegue la gracia de Dios. Porque, fíjense, si nada más el agua y las palabras hacen que nos borre el pecado original, y que por eso podamos ser hijos de Dios, ¿sí me explico? Vemos la importancia que tiene esto de los sacramentos. Es que por medio de palabras, de cosas materiales, recibimos la gracia de Dios. Y dice que el sacramento es como una fuerza que sale del cuerpo de Cristo para nuestra salvación. Muy bien, me gustaría escuchar alguna otra opinión, a ver si se pudo transmitir correctamente el mensaje.
Bueno, yo digo que sí es muy importante los sacramentos y gracias a Dios que nos los dejó, como dice, porque como estamos escuchando, tenemos cuerpo y alma y pues no vamos nada más a alimentar un cuerpo. Por eso Él nos ha dejado esos sacramentos, porque de ahí también vamos a alimentar nuestro espíritu. Y a mí me parecen muy importantes y, por ejemplo, ahorita estamos porque van a bautizar un nieto y me dicen, y es que la ropa tiene que ser blanca y es que ¿por qué no le puedo poner cualquier color? Pero es que yo le digo, entre más niños los bauticemos mejor, pero es nuestra fe y es por eso como dice uno, pero es que ellos se deben de bautizar solos si ellos quieren, pero yo digo, y está un poco difícil, pero poco a poco les voy hablando de lo que he estado aprendiendo, lo importante de los sacramentos, al igual que el del matrimonio, porque son esas gracias que podemos recibir de nuestro Señor. O sea, yo trato de explicarle a mis hijos o a la familia, a las personas que de repente, pues hacen una pregunta similar así, de que, ¿y qué es eso? Y, por ejemplo, mi hermana me dice, ¿qué es eso de los retiros? Porque ella es testigo de Jehová. Entonces, pues ahí como pudimos, mi prima y yo le empezamos a platicar todo eso, pero gracias a Dios que estoy aprendiendo aquí con usted, con todo esto, estoy aprendiendo mucho y estoy tratando de también saber contestarles. Y los sacramentos son para mí por lo máximo, entonces no le hay otra palabra, porque es el alimento para el espíritu, para mí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, algún comentario? A mí me llama mucho la atención que sean signos visibles y que se puedan palpar. Como lo explicaba ahorita usted, somos corporales y entonces, también lo decía el video, el Señor sabía o sabe cómo también llegarnos a nosotros a través de la materia de la misma naturaleza, como es el agua, como son los signos o todo un ritual, ¿no? Y cada sacramento tiene sus signos muy visibles, como el óleo, los anillos, las arras. A lo mejor una de esas cosas ya las ha implementado también el hombre, ¿verdad? Conforme va la costumbre o la cultura. Pero es muy significativo, puesto que si sería pura palabra, incluso siendo palabra, nosotros le encontraríamos el defecto, como decir, ay, pues solo son palabras, ¿no? Pero ahorita vino a mi mente, cuando me consagré a María, los 33 días al Sagrado Corazón, decía uno de los temas, ¿cómo es posible que nosotros podamos creer en las posesiones diabólicas y no podamos creer que a través de los signos y a través del Espíritu Santo también nos pueda poseer? O sea, porque para cuando son cosas malas, ¿verdad? O diabólicas, es muy fácil decir, no, pues tiene el demonio o está poseído. Sin embargo, también deberíamos de creer que el Espíritu Santo posee a las personas y que se posa, ¿verdad? Que viene sobre nosotros y que es incluso más fuerte y más poderoso que cualquier otra posesión. Entonces, si eso pensamos y realmente lo creemos, los sacramentos están cargados realmente de mucha gracia y del mismo Jesucristo, como lo decía el video. Así es correcto. Sí, principalmente es el hecho de que Jesús quiso transmitir su gracia por medio de cosas sensibles, ¿verdad? Con sensibles se entiende que son cosas que puede el cuerpo humano percibir por todos los sentidos, ya sea por la escucha, ¿verdad? Por el gusto, por el tacto, por la vista. Entonces, por ejemplo, en el caso del bautismo, el agua y las palabras es lo que hacen que podamos nacer al Espíritu, dijo Jesús, ¿verdad? Hay que renacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder ser hijos de Dios. Entonces, pareciera, es algo increíble que
que conforme nos vamos adentrando cada vez más, vamos a poder abrir más los ojos espirituales y poder comprender esto. Probablemente no lo vamos a comprender en la totalidad porque estamos hablando de las cosas de Dios. Sin embargo, sí es el saber que Cristo dejó instituido cosas materiales, que por medio de cosas materiales y palabras podamos recibir su gracia, ¿verdad? Porque vean esto, cuando Jesús físicamente estaba presente aquí, vemos el ejemplo de esta mujer, la hemorroísa, ella pudo tocarlo físicamente. ¿Sí me explico? Jesús estaba físicamente aquí y pudo tocarlo y salió una fuerza de él. Ahora, físicamente Jesús no está así como estuvo en aquel tiempo, no de esa forma, pero se queda presente de una forma en los sacramentos, ¿verdad? Porque especialmente en el sacramento de la Eucaristía nosotros creemos que Jesús está ahí en el pan. Nosotros vemos pan, pero Jesús está ahí, en algo físico, que no es diferente a como era en aquel tiempo. Entonces, Jesús deja esos elementos materiales para que podamos recibir su gracia, ya sea en el bautismo, ya sea en la reconciliación, etcétera, en los demás sacramentos. Muy bien, me gustaría, gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien, nada más así casi para concluir, voy a compartir nuevamente aquí la pantalla. Muy bien, entonces decíamos que dice el numeral 115 que las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Las cosas que decía Jesús ya eran salvíficas. Anticipaban la fuerza de su misterio pascual, anunciaban y preparaban aquello que él daría a la iglesia cuando tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos. Dice San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Y dice Lucas 5:17, ¿verdad? Los sacramentos son como las fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Y el numeral 11:16 nos dice que son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos dispensa la vida divina. Vean esto, estas palabras significan mucho. Cristo deja instituidos sacramentos, se los confía a la iglesia y que nos dispensan la vida divina. Esto es muy importante y como para subrayarlo y analizarlo, escudriñarlo, saborear lo que está diciendo. Los sacramentos de la iglesia nos dice que por el Espíritu que conduce a la verdad completa, según Juan 16:13, la iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras, fiel dispensador de los ministerios de Cristo. Nos dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que los sacramentos son de la iglesia en doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para la iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la iglesia. Dice San Agustín y también menciona Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Muy bien. Muy bien. Si hay alguna pregunta, duda o comentario. Como que los veo algo confundidos. No sé dónde nos perdimos.
Es importante poder comprender lo que es un sacramento para después poder estudiar cada uno de ellos. Entonces sí me gustaría escuchar a ver si se pudo transmitir esto, porque si no, como que se pierde el sentido de qué es cada uno de ellos. Ya cuando hablamos de cada uno de los sacramentos, si no se comprende bien qué es un sacramento. O sea, una cosa es la definición, ¿verdad? La definición nos dice que los sacramentos son signos sensibles de la gracia invisible instituidos por Cristo por nuestra salvación. Ok. Entonces, un sacramento es algo invisible que se puede percibir por medio de los sentidos y que sirve para salvarnos. Esa es una definición, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede explicar, cómo se aplica eso a Cristo? Entonces nos dice que es una fuerza que sale del cuerpo de Cristo para salvarnos, porque así pasó cuando Jesús estuvo presente, que de su cuerpo salía fuerza que curaba. Eso no se ha perdido. Esa fuerza que salió, así como esa mujer que lo tocó y salió una fuerza de él, eso sigue en la actualidad. Pero ¿de qué manera llega a nosotros eso? Es decir, esa experiencia que tuvo esa mujer con Jesús, que al tocarlo salió una fuerza y se curó, no es exclusivo de aquel momento. ¿Sí me explico? Nosotros lo experimentamos también. ¿De qué manera podemos tener un contacto íntimo con Jesús? ¿De qué manera podemos nosotros recibir esa gracia, esa fuerza de curación que recibió aquella mujer? No es exclusivo de esa persona. Nosotros todos lo recibimos también. Pero ¿de qué manera sucede eso? Bueno, por eso Cristo dejó a unas personas, ¿verdad?, para que siguieran pudiendo administrar esa fuerza de Cristo mediante cosas físicas que son palpables, que podemos sentir, podemos percibir, porque alguien puede decir, bueno, pues sí, la persona con una palabra nada más, o no sabemos cómo se curó. Pero Cristo, sabiendo que nosotros somos débiles y que necesitamos de las cosas que podemos palpar para poderlas experimentar, por eso dejó cosas físicas por las cuales nos va a transmitir esa gracia. En el caso del bautismo, pues el agua y las palabras que dijo Jesús, y por medio del agua, esos elementos físicos y esas palabras hacen que nosotros podamos nacer a la vida en el Espíritu. No sé si me explique, lo veo como algo confundidos. Profesor. Sí, adelante. Bueno, pues así como un resumen, para mí es importante cómo se dividen los sacramentos, porque, bueno, los primeros que son bautismo, comunión y confirmación, bueno, dice que son de iniciación, ¿verdad? Sí. Y luego los de curación es unción de los enfermos. Y pues los otros dos, que es orden sacerdotal y matrimonio. No sé si yo lo estoy entendiendo o si es nomás yo que lo entiendo así, pero creo que para mí, como el fin de los sacramentos, la finalidad es como llegar a una plenitud con Jesucristo, ¿verdad? Y y creo que primero pues nos bautizamos, luego hacemos la comunión, luego confirmamos nuestra fe y luego, bueno, yo ahí lo entiendo así como si por alguna cosa nos perdemos, está la confesión y la unción de los enfermos,
Y todo esto, bueno, yo lo entiendo así. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nos hemos perdido, creo que ese es un paso importante para llegar al servicio, que son los últimos dos, ¿verdad? Que es el orden sacerdotal y el matrimonio. Más o menos es como una idea que a mí se me queda. Es como es lo entiendo como que es un orden perfecto. Cómo comenzamos, ¿verdad? Con el bautismo. Luego pues la comunión y luego confirmamos nuestra fe. Después le digo, yo creo que todos en algún momento, lo digo personalmente, nos hemos perdido un poco, aunque ya tenemos los sacramentos de iniciación, y luego pues para eso es importante la reconciliación, para poder llegar como a un servicio más pleno, así como es lo que yo entiendo de los sacramentos. Como para mí ese es el orden, y tiene un propósito que es llegar al servicio, que a final de cuentas creo que Jesucristo nos dejó ese gran ejemplo, ¿verdad?, del servicio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues solamente cuando nos hemos bautizado, confirmado, reconciliado, y pues es cuando llegamos, como le digo, a un servicio pleno. Es lo que yo entiendo. Sí, muy bien, muy bien. No sé si estoy un poquito equivocada. Sí. Pero más o menos es lo que yo entiendo. Porque, por ejemplo, pues si a mí me preguntan qué es un sacramento, usted nos lo está explicando, ¿verdad? Y dice, es una fuerza que sale de Jesucristo. Es un como nos decía, es un signo visible, sensible, ¿verdad? Es un signo sensible. Entonces, pues así lo podemos, yo así le contestaría a alguien, ¿verdad? ¿Qué es un sacramento? Es una fuerza que sale de Jesucristo. Y pues nos ponía también el ejemplo de la sanación de la hemorroísa. Y pero en sí, como le digo, pues creo yo que ese para mí es el orden, es importante. Como le digo, no sé si lo entendí un poquito fuera como de lo que debe de ser, pero así lo entiendo yo, y es como una manera como de que se me quede un poco más claro. Sí, correcto, sí, está muy bien, sí, efectivamente, recordemos que todo esto tiene que ver con las palabras de Jesús, de que Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿de qué manera se cumplen esas palabras de Jesús y de qué manera nosotros tenemos ese contacto con Él? ¿De qué manera nosotros recibimos la sanación? Y todo lo que hizo Jesús cuando estuvo Él físicamente en este mundo, todo lo que Él hizo para con todas esas personas, no se puede quedar nada más en el pasado. ¿Sí me explico? No puede quedarse nada más hace 2000 años, sino que lo que hizo Jesús, sus palabras, sus acciones, siguen presentes. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera Jesús cumple sus palabras al decir, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Y de qué manera recibimos la gracia que aquellas personas recibieron cuando Él estuvo aquí? ¿De qué manera se recibe eso? Bueno, Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, sí, y específicamente o especialmente en los puntos claves de nuestra vida. ¿Cuáles son? El nacimiento, ¿verdad? El alimentarnos, el perdonarnos cuando nos equivocamos, el curarnos cuando nos enfermamos, el guiarnos hacia el servicio, porque eso es lo principal, y llevarnos a la vida eterna. ¿De qué manera se cumple eso? ¿O de qué manera nosotros podemos recibir esa gracia
dada por Cristo. Sí, digamos, si nosotros estuviéramos hace 2000 años, cuando Él estuvo aquí, a lo mejor hubiéramos tenido la oportunidad de tocar a Jesús y haber sentido esa fuerza que salía de Él hace 2000 años. ¿Sí me explico? Pero como nosotros llegamos a este mundo 2000 años después, no nos perdemos de esa oportunidad. Nosotros no estamos aislados como, bueno, Jesús fue un personaje del pasado y allá se quedó. No, Él sigue presente aquí y todo eso que Él hizo en aquel tiempo sigue actuando ahora. ¿De qué manera actúa ahora y de qué manera yo puedo recibir esa gracia? Bueno, Cristo dejó a unas personas encargadas de seguir administrando esa fuerza, de seguir transmitiendo esa fuerza. Y es Él el que está en cada uno de los sacramentos. Es decir, cuando alguien bautiza, es Cristo el que bautiza. Cuando alguien confiesa, el sacerdote, es Cristo el que perdona. Es Cristo el que confiesa. Cuando el obispo confirma, es Cristo el que confirma. ¿Sí me explico? Entonces, Él está aquí y se manifiesta y nos transmite su gracia, así como lo hacía en aquel tiempo, lo sigue haciendo ahora. ¿De qué manera lo hace? Pues por medio de, Él dejó instituido palabras y materia para que podamos recibir esa gracia. ¿Cómo se le llama a eso? Sacramento. Entonces, sacramento es una fuerza que sale del cuerpo de Cristo, pero Cristo dejó instituido a personas para que pudieran transmitir esa fuerza. Y nosotros la recibimos y la podemos ver por medio de objetos, de materia y de palabras. Sí, no sé si me expliqué un poquito mejor. Sí, arquitecto. ¿Sí? Digo, ahí nomás como comentario de las cosas que a mí me llaman mucho la atención de los sacramentos, cuando ya empiezas a, ahora que hemos estado aprendiendo cada vez más, pues, o conociendo cada vez más lo que realmente representan los sacramentos, cuando lo ves ya plasmado en los evangelios, el cómo los instituye, cómo los deja para que se sigan realizando, como comenta usted, día con día. Pues cuando les dice, por ejemplo, cuando parte el pan y les dice, pues este es mi cuerpo, cuando toman el vino y les dice, este es mi sangre, y les dice, hagan esto en conmemoración mía, todos los días. O sea, esa es parte donde ahí voy a estar, cuando ustedes hagan esto, aquí voy a estar. Cuando curaba a los enfermos y les decía, oye, pues pues igual ahí se ve representado esa parte en la que Jesús demostraba el cómo poder ayudar a los enfermos, el cómo instituyó el que pues sus apóstoles fueran y esparcieran su palabra y convirtieran a la gente a través del bautismo, y les decían en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quien crea en mí creerá en mi Padre. Entonces esa es la parte en la que yo creo que los sacramentos en la Biblia se ven más reflejados y más para mí es el cómo yo los entiendo todavía un poco, los entiendo un poquito más de lo que antes a lo mejor me imaginaba y que no los entendía realmente. Cuando les deja el Espíritu Santo, cuando viene y pues ellos empiezan, bueno, en el Pentecostés, como ellos, cuando en el Hechos de los Apóstoles, cómo transmiten el sacerdocio, ¿verdad? De que solamente por imposición de manos y que solamente puede ser el obispo, lo que usted nos ha explicado, ahí viene en Hechos de los Apóstoles cómo se realizaba, se realizó, cómo hubo gente que decía, oye, pues yo quiero hacer eso como ustedes le hacen, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Y pues Pedro le decía, o sea, no, hombre, que, o sea, no sabes ni lo que estás diciendo, ¿verdad? Esto no es así. Y lo que comentaban ahorita, ¿verdad? De que como hay gente actualmente que pues sí se le da el don, sí hay el Espíritu Santo, sí se le da a algunas personas ese don, inclusive de sanación, de profetizar, de que sí existe, porque
por esa es la parte esencial de nuestra fe, ¿verdad? Donde nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo y creemos en la iglesia, que es donde realmente nace todo esto, ¿no? Es nuestra fe, ¿verdad? Muy bien, así es, así es. Muchas gracias. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos, nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, del mal. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Bye. Igualmente.